Gracias al Señor hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes la enseñanza de hoy. Una enseñanza que he titulado Joven, no hagas alianza con el mundo. Joven, no hagas alianza con el mundo. ¿Cómo está la juventud hoy en día? Y me preguntaba, ¿qué hacer, Señor? O sea, ¿cómo hacer? ¿Cómo tratar esto? Y uno quiere hacer muchas cosas, pero siempre el Señor por su Espíritu nos lleva una cosa: predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Y yo les pido hoy, chicos, presten oído y atención, porque cuando la palabra del Señor es predicada, el Señor ministra sabiduría, ministra instrucción, da gracia, salva vidas. De aquí, chicos, salen matrimonios salvados, de aquí salen vidas salvadas. Si prestáis oído a la sabiduría y al consejo del Señor, el Señor bendice la vida de aquellos que escuchan su palabra, la obedecen y la abrazan. Así que yo les pido que por favor presten mucha atención, porque no soy yo, es el Señor que los hizo el que va a hablar hoy. Amén. El pasaje que hoy vamos a compartir está en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 10. Deuteronomio capítulo 7 del 1 al 10, y dice la palabra del Señor: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos: derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Amén. Acompáñenme a orar un momento, chicos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nuevamente queremos llenar este tiempo de oración, Señor, reconociendo que tú eres quien convence de pecado por tu Espíritu. Tú eres el que quita la venda de los ojos de los incrédulos. Tú eres el que ministra y aplica su palabra, Señor, en nuestros corazones. Tuya es la salvación, Señor. Yo solamente soy un instrumento, Señor, solamente soy un labio, Señor, que comunica tu santa palabra. Por ello, Señor, a ti oramos, para que tú seas obrando con poder y ministrándola a los corazones. Padre, salva, Señor, aquel que aún está muerto en delitos y pecados. Muestra a Cristo con belleza, gloria y majestad, Señor, a través de tu predicación. Pero también, Señor, fortalece a los que ahora están en Cristo Jesús. Aviva nuestra fe. Danos aliento de vida. Fija nuestros ojos en Cristo y sea fortaleciéndonos para seguir obedeciéndole, amándole y sirviéndole de todo corazón, mente y alma, Señor. Es lo que te pido, Señor, a través de esta predicación obra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, chicos, no hagáis alianzas con el mundo. He titulado el sermón. Y antes de comenzar a desarrollar cada uno de los versículos que tenemos por delante, me gustaría que a modo de introducción, primeramente,
mencionáramos algunos aspectos generales del libro de Deuteronomio, para que así nosotros podamos comprender mejor el pasaje y así podamos traer aplicaciones sanas y aplicaciones que tengan que ver con el texto que estamos tratando el día de hoy, ¿sí? En primer lugar, mencionar que Deuteronomio es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Muchos lo consideran como uno de los más importantes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Deuteronomio es lo que le da sentido y le da la correcta interpretación de los acontecimientos que ocurren en la Biblia después de Deuteronomio. Todos los libros que tú comiences a leer a partir de Deuteronomio, como lo son Jueces, Josué, como lo es Primero y Segundo de Samuel, como lo es Primero y Segundo de Reyes, todos esos libros tienen su correcta interpretación si tú conoces el libro de Deuteronomio. De lo contrario, no vas a tener una correcta interpretación de esos libros. Entonces, ahí está la importancia. Para poder comprender mejor todos los demás libros históricos de la Biblia, necesitamos conocer Deuteronomio. Imagínate lo importante de ese libro. Tan importante así es el libro de Deuteronomio, que fue el libro con el cual el Señor Jesucristo, cuando Satanás lo tentó en el desierto, fue el libro que el Señor Jesús citó. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Señor, Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Deuteronomio. Los 3 textos que el Señor usó están aquí, y ahí vemos su importancia y relevancia para nuestras vidas. En segundo lugar, el nombre de Deuteronomio, ¿qué significa? El nombre de Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Y es que en el libro de Deuteronomio nosotros volvemos a encontrarnos nuevamente con los 10 mandamientos. Sabemos que los 10 mandamientos Dios los da al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20. Y Éxodo es el libro que nos narra todos los acontecimientos que Dios hace con mano poderosa y brazo fuerte para sacar de esclavitud al pueblo de Israel. Luego de que lo saca de allí, de la esclavitud de Egipto, en Éxodo capítulo 20 el Señor les da los 10 mandamientos y allí hace un pacto con el pueblo de Israel. Bueno, en Deuteronomio volvemos a tener nuevamente esos 10 mandamientos compilados. ¿Y por qué? Porque Deuteronomio se conoce también como el libro de la renovación del pacto. Deuteronomio es como un tratado de paz y de relaciones. Anteriormente, las naciones, para poder tener comunión entre ellas, para llegar a un acuerdo, ellas hacían una especie de tratado. A ver, ustedes conocen todo el tema de la Unión Europea, ¿no? Bueno, para que un país pueda ser miembro de la Unión Europea, tiene que cumplir ciertos requisitos que se firmaron en un tratado, ¿verdad? Bueno, así hacían también las naciones en aquel entonces. ¿Y por qué es como un tratado? ¿Y por qué hablamos de renovación de pacto? Porque nosotros debemos recordar que en el libro anterior a Deuteronomio, a nosotros se nos narra la incredulidad, el fracaso, la rebeldía y la hostilidad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. ¿Recuerdan? Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios le promete que le iba a dar una tierra prometida, le iba a dar la tierra de Canaán. Cuando ellos llegan al borde de la tierra prometida, piden y desean que 12 hombres, uno por cada tribu, vaya a examinar la tierra. Vienen estos hombres y traen un mensaje de lo que han visto. Solamente 2, Caleb y Josué, creen al Señor, ven la tierra bendecida que tienen por delante, quieren ir a ella, pero todos los demás que trajeron el mensaje o la información, ¿qué hicieron? No le creyeron al Señor. Dijeron, wow, son gigantes, nos van a destruir, somos como langosta ante ellos. Tienen muros del tamaño hasta la altura de los cielos. No podremos contra ellos, no vamos a poder ganarle. Y entonces el pueblo mostró su incredulidad. Y en ese momento quebrantaron el pacto que Dios le dio en Éxodo capítulo 20. Dios responde ante la incredulidad de ellos y les dice y les promete que ninguno de esa generación, excepto Caleb y Josué, entrarían a la tierra prometida. Y les da 40 años
en donde ellos transitan por el desierto, en donde Dios durante esos 40 años los disciplina, los corrige para que ellos conozcan y puedan ver la verdad que hay en su corazón. Ninguno de esa generación sobrevivió, excepto Caleb y Josué. 40 años después nos encontramos en nuestro pasaje. Dios le dice a Moisés nuevamente, mira, vamos y trae al pueblo para que entre a la tierra prometida. El pueblo nuevamente está a las orillas, a los bordes de la tierra de Canaán. Y entonces Moisés, como un legislador, como un abogado, como un intercesor, comienza a estipular el tratado de paz y de relación entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Se entiende hasta ahora esto? ¿Lo entendéis, chicos, hasta ahora? ¿Sí? ¿Es claro? Sé que es mucha información, pero deseo que la podáis entender. Entonces, es un tratado. Ahora, ¿qué tenía en consideración un tratado? Bueno, un tratado tenía en cuenta o en consideración un reencuentro histórico, ¿no? Hasta que se llegara el momento de firmar ese tratado, ellos contaban todos los acontecimientos históricos que esas naciones habían vivido, comentaban toda la historia que tenían en relación y en común hasta el momento de firmar el tratado, como para decir, hemos venido de aquí y por eso hemos llegado a este sitio. Que también tenía un tratado también tenía la recompilación de las leyes y normas a las cuales debían regirse las naciones que iban a unirse. También tenía, por último, las bendiciones, ¿sí?, los beneficios que las naciones iban a adquirir por unirse, pero también por otro lado, las consecuencias, es decir, las maldiciones que las naciones iban a adquirir si no cumplían con el tratado. Un ejemplo, en la Unión Europea, si tú no cumples con ciertos requisitos, hasta te pueden hacer la guerra. ¿Entendéis eso, no? Es así. Pero también, si por ejemplo un país extranjero quiere invadir España, pues como es miembro de la Unión Europea, todos los demás países están obligados ¿a qué? A prestarle apoyo, a traer ejército, a traer artillería, a traer armas para defender España. ¿Lo entendéis de esa manera? Pues bueno, eso es lo que vemos en Deuteronomio. Un recuento histórico, Moisés muestra, cuenta y les narra a la nueva generación todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel hasta ese momento. Moisés también les recuerda los estatutos, normas y leyes que deben de cumplir hasta ese momento para que haya paz y una buena relación entre Dios y ellos. Y a lo último, Moisés narra las bendiciones que recibirá el pueblo por ser miembro del pueblo de Dios, por obedecer a Dios, por cumplir los requerimientos del tratado, pero también las maldiciones que recibirían si no cumplen los requerimientos del tratado. Ahora, prácticamente Deuteronomio se resume en esto: Moisés dando sus últimas palabras, 3 discursos, 3 sermones, en donde exhorta al pueblo de Israel a amar al Señor nuestro Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, a servirle a Él, a dedicarse al Señor su Dios, porque Él es justo, bueno y fiel. Ese es el resumen de los requerimientos que Moisés le da al pueblo de Dios, de las normas que deben de cumplir: amar al Señor nuestro Dios, y Él es digno de hacerlo. Él es digno de nuestro amor. Pero también, de manera específica, Moisés les dice las cosas que deben de hacer. Y entre una de ellas está en cómo ellos deben de tratar y de relacionarse con las naciones a las cuales se van a encontrar en la tierra de Canaán. Y precisamente en eso se encuentra nuestro pasaje. Moisés está indicándoles al pueblo de Israel lo que deben hacer con las naciones que se van a encontrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos ahora sí a desarrollar el sermón del día de hoy. El primer punto lo he titulado Juicio sobre 7 naciones. Juicio sobre 7 naciones. Versículos 1 y 2 dicen: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos,
y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. ¡Wow! Dios manda a su pueblo a que no tenga piedad y a que destruya por completo a estas naciones. Y entonces ahora de seguro sale el corazón hippie, el corazón buena gente, el corazón majo, el corazón que es mejor y más bueno que Dios y dirá, ¿ves? Por eso yo no sigo a ese Dios. ¿Cómo podemos seguir a un Dios que manda a destruir a toda una nación? ¿Cómo podemos obedecer a un Dios que pide que se haga esto? Seguro salta el corazón hippie automáticamente cuando leemos estos pasajes así. Un día estaba hablando con un taxista y quería predicarle el evangelio, y mientras que conversaba con el taxista e intentaba dirigir la conversación hacia el evangelio, el taxista dice una blasfemia horrible y él dice lo siguiente, él dice, mira, yo no tengo ningún problema con el Dios del Nuevo Testamento, pero el Dios del Antiguo Testamento para mí es un tirano. Lo dice de esa manera. Y claro, yo estoy seguro de que cuando él se expresó de esa manera se refería a pasajes como estos, en donde Dios le manda y ordena al pueblo de Israel a que haga esto, a que destruya por completo a las naciones que están allí y a que no tengan piedad con ellos, en lo absoluto, ninguna piedad. Claro, para el corazón incrédulo, cuando va a leer la Biblia, él no la lee con el deseo de aprender. Él la lee con el deseo de encontrarse un versículo al cual aferrarse para decir, ¿ves? Por eso no creo en él. Por eso no le voy a obedecer. Por eso yo no quiero servir a ese Dios. Así muchas personas llegan a la Biblia para tener un versículo que les justifique su incredulidad y así se sientan tranquilos, cómodos. Y yo estoy seguro que a ese hombre le pasó eso, porque cuando hablaba con él, él me hablaba cosas de la Biblia, mencionaba cosas de la Biblia. Y eso me dio a entender de que él leyó la Biblia, pero la leía con esa intención. La leía con el deseo de que cuando alguien le vaya a hablar de Jesús, pues sacar de una vez ese argumento, ¿no? Ese argumento. Pero es muy curioso, porque el incrédulo lee la Biblia de esa manera para aferrarse a su incredulidad, mas no lee las razones por las cuales Dios hace todas las cosas. No lo hace en lo absoluto. El punto es, chicos, de estos dos versículos, es que Dios está emitiendo un juicio contra estas 7 naciones. Esto no es el pueblo de Israel que quiere entrar y ganarse un pedazo de tierra, no. Esto tampoco era la voluntad de Dios, que simplemente Él quería, porque le apeteció meter a un pueblo a un pedazo de tierra. No era eso, sino que era el juicio de Dios contra estas 7 naciones. Y Dios las juzgó con justo juicio. Miren lo que dice apenas 2 capítulos después. Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 6 dice: no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor los expulsa de delante de ti. ¿Ven? El mismo Moisés le dice, oye, mira, vas a entrar a la tierra prometida y tenéis la misión de hacer esta voluntad del Señor. Pero no penséis que lo vais a hacer o que esto va a ocurrir porque vosotros sois muy buena gente. No penséis que porque esto es por vuestra justicia, porque vosotros os portaste muy bien y sois muy buenos y por eso Dios os quiere dar esta tierra prometida. No es por eso, le dice Moisés, sino que es por la maldad de las naciones que están en esa tierra. ¿Saben lo que hacían estas 7 naciones? Entre una de las cosas era que ellos sacrificaban y quemaban a sus hijos, a sus ídolos. Habían violaciones horribles.
Había un trato de injusticia atroz. A los niños se les trataba como esclavos. No había fidelidad. El hombre no tenía la obligación moral de ser fiel a su esposa y velar por sus hijos. Se maltrataba a la viuda, al huérfano. Había abuso de poder. Había todo tipo de maldad. Y por eso el Señor emite un juicio contra ellas. Y manda al pueblo de Israel a que no tenga ningún tipo de piedad con estas naciones. No te apiadarás de ellas. No lo harás. Continúo leyendo el versículo. Dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Israel no es que era un pueblo muy obediente y los pueblos de Canaán se portaron muy mal y entonces por eso el Señor pues decidió quitarles esa tierra a ellos y dársela al pueblo de Israel. No, porque la Escritura si algo nos afirma y vemos nosotros desde Génesis, desde el momento de la creación, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, es que no hay ni una persona buena, no hay ni una persona justa. El Antiguo Testamento, chicos, no es que en el Antiguo Testamento las personas debían vivir obedeciendo a Dios, siendo fiel a Dios, portándose bien para que así puedan ser miembros del pueblo de Dios, para que así Dios se fije en ellos y los pueda hacer pueblo suyo. No, el Antiguo Testamento está lleno de la gracia de Dios. Dios por pura gracia quiso rescatar a esta nación, la nación de Israel, por pura gracia quiso salvarlos de la esclavitud, a pesar de que eran una nación de dura cerviz, a pesar de que eran viles pecadores, a pesar de que justo después de que los sacó con mano poderosa mostrando las 10 plagas en Egipto, ellos decidieron en el desierto hacerse un becerro de oro. A pesar de que ellos habían visto cómo el Señor les había provisto de todas las cosas, guardado de todo mal en el desierto, dado el maná, dado el sustento, a pesar de que ellos vieron cómo el Señor expulsó y derrotó al pueblo de Egipto con brazo poderoso, esta nación cuando llegaron a la tierra de Canaán dijeron no vamos a poder con él. El Señor nos trajo aquí para que nosotros perezcamos. El Señor nos trajo aquí para destruirnos. Ahora quiero traer algunas aplicaciones a nuestro corazón, chicos. En primer lugar, Dios no está obligado a mostrar compasión con nadie. Dios no tiene la obligación de mostrar con nadie compasión. Y yo te quiero traer una aplicación a ti. Imagínate que tú eres padre, y no deseo jamás que ocurra eso, pero imagínate que tú eres padre y un día a tu niño de 3 años tú descubres a una persona que lo ha violado. Tenle compasión a él. Te invito ahora a que tú le tengas compasión y le digas, mira, lo siento mucho, entiendo que es que tú no puedes con tus deseos y por eso a lo mejor tú quisiste violar a mi hijo. No pasa nada, mira, yo no voy a poner la denuncia. Te dejaré libre. Tenle compasión. Porque nosotros somos así, ¿no? Y el corazón incrédulo es muy así. Cuando ve la mano poderosa de Dios obrar, se cree mejor que Dios. Y comenzamos, pero ¿por qué no muestra compasión? ¿Pero por qué no hace esto? ¿Pero por qué los trata así? ¿Pero por qué el castigo? Dios no está obligado. Pero por otro lado, Dios sí está obligado a una cosa, chicos, a mostrar juicio y justicia. La compasión es algo que si yo quiero doy a la persona que me ha hecho mal. Esa es la actitud de Dios. Dios muestra compasión a quien Él quiere y de quien Él quiere, porque no está obligado. Porque cuando el pecador deshonra a Dios, Dios está obligado a hacer justicia, a castigar la iniquidad y la maldad. Y si quiere,
Él tiene compasión de que Él quiere, misericordia de que Él quiere. Pero con todo y eso, cuando Dios emite un juicio y decide no tener compasión, aún así lo hace con justo juicio. Y el ejemplo lo vemos en estas naciones. Dios no quiso tener compasión de ellas y fue justo en no tener compasión de ellas. Cuando a vosotros os pregunten, ¿cómo puede ser un Dios que mande a gente al infierno? Vosotros responderle, no. ¿Cómo puede ser que un Dios santo, bueno, justo decidió perdonar a un grupo de pecadores malvados y viles y llevarlos al cielo? La maravilla del Evangelio, la maravilla de Dios no es que mande personas al infierno. Lo maravilloso es que hayan personas que vamos a ir al cielo. Eso es lo sorprendente, porque ninguno merece ir al reino de los cielos. Y cuando Dios emite un juicio, lo hace con justo juicio. La diferencia, chicos, del juicio de Dios para con el nuestro es que el nuestro está totalmente distorsionado y muchas veces es diabólico. No, el Señor dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. El que mata a hierro morirá. Y nuestras naciones, nuestros estados, los jueces de nuestras naciones dicen no, ya va. Si tú matas a alguien, mejor 15 años le vamos a poner. 15 años de condena. Y si se porta majo, muy bien, estudia y es un buen reo, se lo acortamos a 8. Porque nosotros somos muy buena gente. Nosotros vamos a emitir un mejor juicio. Por eso los violadores ahora salen rápidamente, ¿no? Porque el ser humano se cree mejor que Dios, más bueno que Dios. Y cuando intenta hacer juicio, lo hace injustamente. Porque cuando Dios dice ojo por ojo, lo que está enseñando el Señor allí es, pagarás a la persona con la justa medida que se merece. Ni le harás menos ni le darás más. Cuando Dios decía muerte por muerte, vida por vida, el Señor lo que estaba diciendo es, la muerte de una persona se debe pagar con la muerte de esa persona. Ese es el justo medida. No, y las naciones nuestras ahora son tan majos, tan buenos. Pobrecito del asesino. Vamos a ponerlo solo 10 años en prisión. Y vemos las consecuencias de nuestras naciones. Una permisividad hacia el pecado, una tolerancia hacia la maldad. Y nuestra nación está podridas en pecado y en densas tinieblas. Y así cada vez más se va acostumbrando el ser humano a la iniquidad y al pecado. Porque dentro de todo eso, eso es lo que está realmente en juego. ¿Cómo me siento yo más cómodo? Que soy pecador al igual que él. Bueno, tratando de hacer que el pecado no se vea tan extremadamente pecaminoso. ¿Y cómo hacen eso las naciones? Reduciendo los estándares de castigo. Pero nuestro Dios es justo, chicos. Y cuando Él emite un juicio, muchas veces Él no quiere mostrar piedad. Y tenemos ejemplos de ellos, como lo fue Sodoma y Gomorra. Y tenemos el ejemplo de Noé. Y tenemos el ejemplo del diluvio. Y tenemos el ejemplo de Faraón de Egipto. Dios nos quiso mostrar ya compasión. Cuando el juicio de Dios es emitido muchas veces ya no hay vuelta atrás, chicos. Y cuando Cristo venga, ahí ya no va a haber tiempo para misericordia y compasión. Ahí Dios emitirá juicio a las naciones mediante su Hijo amado. Éxodo capítulo 15, versículo 7 dice, en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor y los consumes como paja. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Estas naciones se habían levantado contra el Señor y Dios, ¿qué hizo? Las derribó, las consumió como paja. Ahora, chicos, nosotros ya no tenemos que andar por el mundo al impío y al incrédulo haciéndole daño. No. Esto tenía un cumplimiento, un propósito para esa historia, para esa nación que ya se cumplió. Esta fue la única guerra santa verdadera que se justifica en el Antiguo Testamento. Pero con todo y eso nosotros seguimos teniendo enemigos feroces a los cuales debemos batallar contra ellos.
enemigos como el pecado, enemigos como nuestra carne, enemigos como el mundo, enemigos como Satanás. Y nosotros debemos batallar ferozmente contra ellos. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos una batalla feroz con nuestros pecados, una batalla feroz con nuestra carne. Y así como el pueblo de Israel no podía mostrar piedad contra las naciones de Canaán, nosotros tampoco debemos mostrar piedad contra nuestro pecado. Nosotros tampoco debemos mostrar piedad contra la mentira, no debemos mostrar piedad contra la inmoralidad sexual, no debemos mostrar piedad contra el pecado. Al pecado no se le puede tratar con piedad, chicos. Al pecado tú no lo puedes tratar, ay, pobrecito, no. Al pecado se le debe tratar con toda la ira santa que nosotros podamos tener, luchar contra él. Al pecado no se le puede dar pie. Al pecado debemos atacarlo mediante la obra del Santo Espíritu. Cuando tus compañeros mientan, no te calles, no le des tregua al pecado allí. Expón la maldad que están cometiendo. Cuando tus compañeros te inviten a hacer algo malo, no simplemente digas, no voy a participar. No tengas piedad, di la verdad. El que hace estas cosas acarrea para sí juicio, condenación, juicio delante de los ojos de Dios. Esto te va a guiar por camino de perdición. No metas tregua. Denuncia y expón las malas obras que hacen tus compañeros en el instituto, tus compañeros de trabajo. No te calles. No tengas piedad del pecado, porque el pecado no se le puede mostrar tolerancia. El pecado no se tiene que tolerar. El pecado se debe tratar con la justa ira santa que viene de Dios, mediante la obra de su Santo Espíritu. Entonces, Dios le ha dado a Moisés, por medio de su Santo Espíritu, las indicaciones que el pueblo de Israel debe realizar. Y una de ellas es, no debe mostrar piedad con estas naciones. ¿Sí? Es por eso que no tiene sentido que ellos hicieran alianza con ellos, porque Dios había determinado que fuesen castigadas, que su juicio fuese sobre ellas. Ellos merecían lo que tú y yo merecemos, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora por la gracia de Dios en Cristo hemos recibido vida eterna, porque más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso no debían hacer alianza con ellos, y eso nos lleva al segundo punto. No harás alianza con ellos. Mira lo que dice el versículo 2 al final, y el versículo 3 dice: no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. No tiene sentido. El impío tiene un destino totalmente distinto que el nuestro. El impío lleva a un fin totalmente distinto que el nuestro. Mira lo que leyó nuestro hermano John Jairo al principio, el Salmo 1. Son dos vidas totalmente distintas, son destinos totalmente distintos. El impío, el que anda en camino de necios, el que escucha el consejo de malos, el que se sienta en la silla de escarnecedores, es como una paja, como una retama, se la va a llevar el viento y el Señor lo va a quemar con su justa ira. Mas el justo, dice el Señor nuestro Dios, que es como un árbol firmemente plantado, que da fruto a su tiempo. Son dos vidas totalmente distintas, son dos polos opuestos totalmente distintos. Dios iba a destruir estas naciones y por ende ellos no debían tener ningún tipo de alianza. Pero, ¿por qué el Señor les dice que no tengan alianza con ellos? Porque Dios había dicho al pueblo de Israel que no iba a destruir estas naciones en un día, ni tampoco en una semana, sino que iba a tardar un tiempo en hacer la obra, en hacer su juicio contra estas naciones. Y mientras que ese periodo de tiempo se cumplía, Dios les dice: no hagáis alianza con ellos. Y la palabra aquí en alianza, en el original hebreo, es la palabra berit, que significa pacto. No hagáis pacto con ellos.
Y quiero rápidamente leer algunas indicaciones sobre lo que significa un pacto en aquel contexto, porque para nosotros es algo muy desconocido y algo que no tiene mucho significado. Es algo extraño, porque ya nosotros no hacemos pacto entre nosotros. Pero mira lo que significaba para ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, una alianza, un pacto, era algo siempre sagrado, porque está puesta bajo la protección y vigilancia de la divinidad. ¿Entendéis, chicos? Era algo sagrado, era algo que ellos se ponían y se sometían a cumplir ciertos requerimientos y se ponían debajo de la autoridad de sus dioses. Ellos decían, yo hago un pacto contigo por mi Dios y me comprometo a cumplir estos requerimientos. Entonces, el Dios de Israel no tiene nada que ver con el Dios de ellos. Y ellos no podían someterse a la autoridad de esos falsos dioses a los cuales ellos servían. Por eso tenía esta connotación de tanta importancia. No hagas berit con ellos, no hagas pacto con ellos. Otra cosa acerca de los pactos dice, las alianzas divinas, ellos, la divinidad, no es solo la protección y la salvaguardia de la alianza, sino que puede entrar también en ella como parte. Habían personas que hacían pactos con su Dios y ahí el Dios entraba, el falso Dios entraba a ser parte del pacto. Ellos decían, yo me comprometo a hacer esto y tú me vas a bendecir de esta manera. Entonces, por todos lados, chicos, esto era algo espiritual para ellos. Esto era algo que los llevaba realmente a pensar en la divinidad. Y por ende, en el contexto de ellos, Dios les exhorta urgentemente y de esta manera que no hagan ningún tipo de alianza con ellos. Y si se dan cuenta, justamente después, en el versículo 3, dice, y no contraerás matrimonio con ellos. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto, el matrimonio es una alianza con Dios. Una alianza y un pacto que hacemos entre hombre y mujer delante de Dios. Dios como salvaguarda y Dios como protector y Dios como vigilante del pacto. Cuando tú te vayas a casar, tú haces un pacto delante de Dios y Dios vigila y guarda de que tú cumplas ese pacto. Entonces, chicos, quiero a la luz de esto traer algunas aplicaciones a nuestras vidas. Porque ya nosotros no estamos en la tierra de Canaán, pero a pesar de ello estamos en un mundo hostil. Ya nosotros no vamos a tener comunión de alguna manera, a estar en medio de los pueblos de los jebuseos, de los cananeos, de los hititas, pero estamos en medio de Barcelona. ¿Sí? Y quiero traer algunas aplicaciones. Número 1, hablar acerca de las relaciones de amistad. Porque cuando una persona hacía un pacto y una alianza en aquel entonces, era una persona que estaba comprometiéndose a amar, a respetar y a ser fiel a la persona con la que hace el pacto. ¿Y por qué traigo la palabra amistad? Porque la palabra amistad, aunque en nuestro tiempo ya no tiene la connotación y la importancia que verdaderamente debería tener, cuando nosotros decimos que alguien es mi amigo, cuando yo quiero hacer amistad con una persona, yo en ese momento estoy haciendo lo siguiente. Yo estoy comprometiendo mis valores con esa persona. Yo estoy comprometiéndome fielmente con esa persona. Yo estoy comprometiendo mis emociones con esa persona. Yo estoy comprometiendo mi tiempo para esa persona. Yo estoy comprometiendo mis pensamientos con esa persona. Realmente la palabra amistad tiene una connotación muy importante, que para nuestro tiempo tristemente se ha perdido esa relevancia. Pero, ¿por qué traigo esto a colación, chicos? Porque la aplicación para nosotros es la misma. No podemos hacer alianza con el mundo. Es imposible que una persona que está en Cristo Jesús tenga una relación de amistad con una persona que está en el mundo. Es imposible. No hay manera, no hay forma. La luz no puede tener ninguna relación con las tinieblas. No hay manera en que la luz pueda relacionarse con las tinieblas. No hay manera, no hay forma. Y Dios nuevamente nos llama a que no hagamos alianza con el mundo, porque es imposible ser fiel a Dios y querer a la misma vez
agradar al mundo. No se puede hacer eso. O tú agradas a Dios y desprecias al mundo, o agradas al mundo y desprecias a Dios. Pero no podemos tener a las dos cosas. No podemos tener a Dios y no podemos tener comodidad en el mundo. No podemos tener a Dios y no podemos ser el más majo de nuestra escuela. No podemos tener a Dios y ser muy populares. No podemos. No se puede. Al menos en nuestro tiempo es imposible. Es imposible. Y también, no solamente la imposibilidad, sino también Dios queriendo cuidar vuestras vidas. Porque cuando Dios le dice a ellos, no hagan alianza, no lo hace como si Él fuese un padre que, bueno, se le ocurrió esa idea de simplemente, no quiero que te juntes con Él como si fuese un capricho, no. Dios lo hace porque quiere nuestro bienestar. Dios lo hace porque quiere guardar nuestra vida. Dios lo hace porque quiere cuidar nuestro corazón. Entonces, si esto es así para una relación de amistad, entonces aún más para una relación matrimonial. Y Dios les dice a los padres, no deis a vuestros hijos, a sus hijos, ni toméis a sus hijas para vuestros hijos. Porque en el contexto en el cual el Señor dio eso, había algo tan hermoso. Los hijos confiaban en la decisión de sus padres. Los hijos confiaban en el discernimiento y en la sabiduría de sus padres para tomar la decisión de casarse con alguien. Y los padres no eran caprichosos, los padres amaban a sus hijos y no querían que sus hijos se fueran con cualquier persona. No es como en nuestros tiempos hoy en día, ¿no? Los padres de hoy en día progresistas, no sé cómo de otra manera llamarlos, pero es como ahora mismo ellos se describen. Pero yo te aseguro que si yo le digo esto a un padre de nuestro tiempo y del mundo, me dirá de todo menos que vea algo sabio en ello, pero me dirá de todo. Y las razones por las cuales serán es que no, yo no puedo obligar a mi hijo a amar a quien, no, el amor es libre. Yo no puedo someter las emociones de mis hijos o de mi hija hacia cierta persona, no. Yo dejo que él tome esas decisiones. Y venga, ahí tenemos lo que tenemos. Matrimonios destruidos, vidas disfuncionales, familias totalmente destruidas. Totalmente. Hoy la probabilidad de que un joven se case con otra persona y de que se divorcien es de casi el 70%, para no decir más. Y más en el mundo en donde estamos. ¿Por qué? Porque los hijos han dejado de confiar en el cuidado de sus padres y los padres han dejado de cuidar a sus hijos. Mas ellos tenían ese llamado como padres. Y cuando vuestros padres os digan, no te juntes con tal persona, o cuando vuestros padres os digan, mira lo que hace esta persona, o cuando vuestros padres os digan, mira lo que está haciendo esta persona, obedeced, chicos. Mira la bendición que tenéis, padres que os preocupan, padres que han vivido, padres que han tenido vida, padres que conocen, padres que pueden vigilar y observar hacia dónde están guiando vuestra vida y quieren vuestro bien. Padres que están haciendo el esfuerzo no para guiarlos como ellos les da la gana, quieren hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y eso es una bendición, chicos. Tener un padre que se preocupa por mí, que tiene el deseo de que yo escoja una persona de bien para mi vida, que tiene el deseo de que yo tenga éxito en mi vida, que quiere que me vaya bien en mi vida. Es una bendición y es un regalo. Así que aprecien eso. Pidan consejo a vuestros padres. Dejen de querer ser el joven rebelde. Sean sabios y busquen consejos en vuestros padres. Observen la vida de los jóvenes hoy en día a la luz de lo que están viendo y aprendiendo de la palabra, para que ustedes puedan ver que la Escritura no falla. Que la Escritura dice que el fin de los pecadores es camino de muerte, y eso es lo que uno ve en la vida de ellos. Mas los justos permanecerán para siempre, dice la Escritura. Y eso es lo que vemos. Nuestros matrimonios se sostienen porque Dios, por la gracia de Dios, nos sostiene.
porque su palabra nos restaura, su palabra nos aviva, su palabra nos consuela, su palabra nos ordena. Por ende, chicos, el yugo desigual es algo que el Señor aborrece y es algo que el Señor condena. Segunda a los Corintios 6:14 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Desde ahora te digo una cosa: ¿de qué manera estás tú preparándote para observar y ver y escoger la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida? ¿Cuáles son los criterios que tienes en consideración para ver las cualidades de una persona con la que tú quieras casarte? No ahora, más adelante. ¿Estás viendo que en él hay tinieblas? ¿Estás viendo su carácter? ¿Estás viendo su piedad? ¿Estás viendo cómo trata a sus padres? ¿Estás viendo si es responsable en el colegio? ¿Estás viendo lo que sale de su boca? ¿Te interesa el carácter de esa persona? ¿O tú quieres ser la típica mujer ilusa o hombre iluso, como de las películas, que se emociona y se deja llevar por sus sentimientos? Y es que él es el más rebelde, pero lo amo tanto a pesar de su rebeldía. Sí, él trata mal a sus padres, pero es que estoy tan perdidamente enamorada y enamorado de ella o de él, que no puedo, debo estar con él. Sí, va mal en el colegio, sus notas son pésimas, pero yo creo que las personas cambian. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, chicos. Ninguna relación hay. Primera a los Corintios 15:33. No dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No, a mí él no me va a cambiar. Yo le voy a enseñar mis principios, mis valores. Yo la acogeré a ella y haré de ella una mujer piadosa. Mentira. Mira lo que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, Dios da por entendido y de una vez advierte a una persona que está en Cristo que si deseas juntarte con alguien que no está en el Señor, vas a salir corrompido tú. O sea, para Dios la probabilidad de que la persona te corrompa a ti es mayor que de que Dios te use como un instrumento, supuestamente instrumento, para transformar y cambiar la vida de esa persona. Por eso ellos no podían tener alianza. Por eso Dios demandaba que fuesen radicales. Por eso Dios les decía: no entreguéis sus hijas a ellos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos. ¿Por qué? Porque os van a corromper. Os van a corromper. Primera a los Corintios 5:9 dice: y en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Chicos, y quiero ahora matizar brevemente. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que despreciar al impío. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que, no sé, irnos a una cueva, no estudiar, no tener una vida profesional, no ir al trabajo, y si alguien me habla, pues lo ignoro. No, no significa eso. Porque cuando hablamos de alianza y de pacto, entiendan lo que se está diciendo. Se está diciendo de que tú te involucres emocionalmente, te comprometas emocionalmente con alguien, de que tú pretendas tener una relación de filiación, de fidelidad con una persona que no está en el Señor Jesús. No van a poder. La única manera es que tú te comportes como ellos. Es la única manera. Ellos no van a dar su brazo a torcer. Ellos no lo van a hacer. Y ellos te van a invitar, te van a incitar a fumar, te van a incitar a comer droga, te van a incitar a las fiestas, te van a incitar a pecar, te van a incitar a la inmoralidad. Ellos no son neutros. Yo solamente duro 40 minutos para trasladarme desde Plaza España hasta Martorell Central. Y yo pido al Señor, quiero escuchar una conversación que tenga sentido, Señor. Quiero escuchar una conversación piadosa. Imposible, chicos. Todos esos jóvenes tristemente hablan de puras cosas vanas. No son neutros. Y te van a corromper. Y si tú quieres realmente crecer en santidad y tener paz en tu corazón para con Dios, debes ser radical. Y invierte relaciones aquí con personas que quieran conocer al Señor. Invierte relaciones.
Y por último, para pasar al punto 3, cuestiónate por qué quieres agradar al mundo. Cuestiónate por qué quieres agradarle a él. Es que es algo tan absurdo, chicos, porque ellos no van a estar para ustedes. Ellos no son los que le van a dar la comida, ellos no son los que le van a dar el alimento, lo hace el Señor. Ellos no son los que están en los momentos difíciles, ellos están en los momentos de fiesta. Ellos son infieles, ellos te van a cambiar, ellos te van a tirar como un trapo. Siempre va a venir otro más popular. ¿Por qué quieres ser fiel a ellos? ¿Por qué prefieres la aprobación de ellos en lugar de la sonrisa del Señor? ¿Por qué? Cuestiónate eso. ¿Por qué quieres agradar al mundo? Eso nos lleva al punto número 3. Hemos dicho en 1 Corintios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es lo que está implícito en el punto número 3, la consecuencia de hacer alianza con ellos. Versículo 4. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. ¿Ven? El Señor quiere cuidar a su pueblo y le dice, no hagan alianza con ellos. ¿Por qué? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Miren chicos, en nuestro mundo ustedes pueden decir que son budistas y no va a pasar nada. En nuestro mundo y en Barcelona ustedes pueden decir, yo creo que existe el extraterrestre y no te van a cuestionar por eso. En nuestro mundo y en Barcelona sobre todo, tú puedes decir, yo creo que después de la muerte no pasa nada. En nuestro mundo y en Barcelona tú puedes decir, bueno, yo creo en astrología, yo creo que si Júpiter se junta con Saturno, entonces ahí tú debes de tomar buenas decisiones. Yo creo en el hinduismo y no va a pasar nada, pero en el momento en el que tú digas, yo creo en aquel Dios que es 100% existente, que creó los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Yo creo en el Señor Todopoderoso que se ha revelado por medio de Cristo Jesús. En ese momento se acabó. Porque el mundo no quiere que nadie adore al Señor. El mundo quiere que tú hagas lo que tú quieras. En el mundo tú puedes ser una mujer y desear ser un hombre y no va a pasar nada. En el mundo tú puedes ser brujo y no va a pasar nada, no te van a decir nada, no va a ser incómodo. Hasta te preguntarán, ay, ¿cómo te ha ido con eso? Pero en el momento en el que tú digas, soy cristiano, se acaba todo, se acaba la paz. En ese mismo instante. Porque el mundo quiere que adores lo que tú quieras. Adora al sol, la luna, las estrellas, adora la vaca, adora a la creación. Vuélvete Greenpeace. Vete a luchar y a dar tu vida por las ballenas. Vete a luchar y ponte allí en aquellos lugares donde están deforestando bosque y amárrate un árbol. Rézale y ora a la madre naturaleza, pero no quiere que ames al único y verdadero Dios. ¿No se dan cuenta que a veces tú estás hablando con alguien y de repente cuando tú dices sí, gracias a Dios, pone una cara así como rara, como que si tú le has dicho, no sé, una cosa tan fuera de orden. Pero si tú hablas de cualquier cosa, de cualquier ridiculez, de cualquier insensatez, no pasa nada. Porque el mundo aborrece a nuestro Dios y el mundo no quiere que vosotros sigáis a Cristo Jesús. No lo quiere. Recuerdo una conversación en el Arco del Triunfo con una joven. Hablando con ella y evangelizándola, ella se burlaba de mí. ¿Cómo puede ser que tú creas en un Dios? Y así, yo decía entre mí, bueno, debe ser que es muy escéptica y no cree en nada espiritual ni nada de estas cosas. Bueno, y así me decía, no puede ser una mente tan atrasada, ¿cómo puedes concebir la existencia de un Dios? Y bueno, yo intentando hablar con ella, intentándola guiar a la verdad, intentándola predicar fielmente el evangelio, mientras que eso pasaba, de repente ella comienza a hablar más y me dice, yo soy bruja. Yo te puedo decir, si miro la luna, yo te puedo decir lo que va a pasar en la vida de una persona. Y yo, madre mía, Dios. O sea, tú te burlas de mí porque yo creo en un Dios que es capaz de crear todas las cosas y la naturaleza misma lo testifica, el orden, la belleza, la ciencia y el poder.
y tú te burlas de mí porque mi mente es retrógrada, pero tú eres súper sabia y la mega mujer más inteligente del mundo, mirando a la luna y diciendo que ella te dice las cosas. Porque es así. Porque no es un tema de lógica ni de razonamiento. Es un tema de odio en el corazón hacia la santidad de Dios. No se trata de argumentos lógicos, se trata de que no quieren. Aborrecen la luz y aman las tinieblas. Prefieren estar en tinieblas. Y eso es lo que ellos quieren para vosotros. Que ustedes dejen de pensar en Dios, dejen de dar gracias a Dios, que dejen de, en lugar de dar gracias a Dios cuando salen bien en los estudios, decir, bueno, gracias y ya está. Que en lugar de orar cuando vayan a comer, os sintáis incómodos y así poco a poco, hasta que dejéis de pensar en Él, de agradar a Dios, de vivir para Él, de levantaros para ir al instituto por Él, de querer ser íntegros por Él. Poco a poco, ellos van a hacer todo lo necesario para que os apartéis de seguir al único Dios vivo y verdadero, pero con un fin: seguir a otros falsos dioses. Porque eso es lo cómico del ateísmo. El ateo dice, yo no adoro a Dios, pero todos adoramos a algo. Y terminan adorando a cosas tan insensatas y absurdas. Tenemos ejemplo de esto, chicos. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Tenemos el ejemplo de Salomón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, como había estado el corazón de David su padre. ¿Ven? El objetivo de Satanás con el mundo, chicos, el objetivo de cómo Satanás usa el mundo para seducirlos, para atraerlos, para hacerlos sentir cómodos en el mundo y para que dejéis de pensar en el Señor, no es para que vosotros os perdáis, porque si estáis en Cristo sois de Él. Pero Satanás sí puede hacer una cosa a través del mundo: que no dediquen por entero su corazón al Señor. Eso es su deseo, que en lugar de por entero dedicarte a conocer a Dios por la Escritura, orar al Señor, meditar en Él, vivir pensando en Él, vivir en su presencia, tu corazón está en otras cosas también. Y eso va a ser el mundo. Eso harán aquellas amistades que son impías. Desviarán vuestro corazón de la atención hacia Dios para que os dediquéis a prestar atención a, al youtuber del momento, a cómo juegan FIFA en YouTube, a todas estas tonterías. Satanás, el mundo, quiere eso, que nuestro corazón no esté dedicado por entero al Señor. Y mira, joven, no digas que tú no caerás en eso. Salomón era el hombre más sabio de todo el mundo. Y siendo el hombre más sabio de todo el mundo, fue engañado por sus mujeres. Y ellas llevaron su corazón a que se desviara del consejo del Señor. Otro ejemplo, el de Sansón. Jueces 16, 10 al 16 dice: entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se puede atar. ¿Cómo se te puede atar? Y él le respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te puede atar? Y él le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y la aseguró con la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Entonces ella dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Y él reveló: pues
todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Así van a ser tus amigos como Dalila. Van a insistir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que encuentren tu talón de Aquiles y te debilites como Sansón. Te seducirán como Dalila. Tú no eres amigo mío. Se van a, ¿cómo es que se dice esto? A copiar en el examen. Por favor, pásame las notas. Y tú no. ¿Cómo? Si yo te invito a jugar a FIFA, si yo te he invitado a mi casa, si yo te he hecho esto, si yo te ayudé la otra vez, si yo te hice esto, te debilitarán. Insistirán como Dalila, te seducirán, ya sea hombre, ya sea mujer, para que encuentren tu debilidad. Y como Sansón, así te va a ocurrir. El hombre más fuerte que podamos ver en la historia de la Biblia fue engañado y seducido por una mujer a la cual sus padres le dijeron: no te cases con él. Y ahí está. ¿Cómo acabó la vida de Sansón? Solo por la gracia de Dios Sansón está en el reino de los cielos. Pero mira cómo acabó su vida, destruida. Dios no quiere que hagan alianza con el mundo, chicos. No es posible. No es posible. Si ustedes supieran cómo hay hermanas aquí, que no fue que ellas voluntariamente decidieron casarse con hombres impíos, sino que Dios, gracias al Señor, las alcanzó una vez casadas. Si ustedes supieran cómo esas mujeres sufren, lloran, al ver que sus maridos no aman al Señor, tienen que venir solas, a ver cómo las tratan sus maridos. Eso debilita, desalienta. Ellas tienen que requerir una mayor medida de gracia para poder avanzar y echar adelante, porque eso cansa, eso nos agota. Y eso quiere el mundo, hasta el punto en el que tú digas: ya está, no quiero seguir más con esto. Quiere debilitarnos. Quiere que ustedes dejen de adorar al Señor para que amen, adoren a otros dioses. Y eso nos lleva al cuarto punto. Razones por las que no debemos hacer alianza con el mundo. Hemos dicho ya una: ellos nos apartarán de seguir al Señor. La siguiente: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Versículos 6 y 8. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Porque tú eres pueblo santo, porque el Señor te escogió para ser pueblo suyo, porque el Señor ha derramado su amor en vosotros, porque el Señor os redimió de la esclavitud del pueblo de Egipto. Todo eso el Señor hizo por pura gracia al pueblo de Israel. En resumidas cuentas, porque somos un pueblo especial. No somos cualquiera. Somos ahora un pueblo que está en la posesión de Dios. Somos ahora del Señor. Porque el Señor nos ha, como dice la palabra, karosh, santo, nos ha apartado para Él. Porque ya no somos un pueblo común, ya no somos un pueblo más. Porque el Señor nos ha escogido para ser pueblo suyo. Ahora le pertenecemos al Señor. Ahora somos de Él. Estamos en una relación de comunión con Él. Fíjate tú, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Porque el Señor derramó su amor en nosotros. Y todo esto lo hizo no porque eras el mejor pueblo, sino porque Él quiso amaros, redimiros y salvaros de la esclavitud de Egipto. En pocas palabras, chicos, el Evangelio. Saben, chicos, todo lo que les he dicho, si lo atesoran en vuestro corazón y obedecen, van a ser grandemente bendecidos. Y todo lo que
las advertencias pueden que les ayuden a ustedes a vivir en santidad. Pero ¿saben qué es lo que me hace a mí y a cualquier hermano vivir conforme a la voluntad de Dios? El Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos aquí. Porque el Evangelio nos anuncia que en la persona de nuestro Señor Jesucristo somos santificados, somos escogidos en Cristo, somos amados por Dios en Cristo, somos redimidos en Cristo de la esclavitud de nuestros pecados y ahora le pertenecemos a Dios. Somos un pueblo especial. ¿Saben? Dios les está diciendo esto al pueblo de Israel porque ahora ellos son un pueblo santo, viven para Dios, ya no son del común, ya no son cualquiera, ahora han sido apartados para servir al Señor. Porque como les dije, Deuteronomio narra la renovación del pacto. Y en un pacto hay requerimientos. Una persona se compromete y otra persona también se compromete. Dios se comprometió a escogernos, a amarnos. Dios se comprometió a salvarnos, a redimirnos. Y nosotros debemos responder también a Él. Y la respuesta de esto es que ya no podemos prostituirnos con el mundo. Ya no podemos hacer alianza con el mundo. Ya no podemos darnos al mundo porque ahora somos posesión del Señor, somos suyos, le pertenecemos. Ahora vivimos para el Señor, ahora hemos sido santificados, ahora le pertenecemos al Señor y Dios no comparte su herencia. Dios no comparte a su pueblo. Dios es un Dios fiel. Él no se complace en la infidelidad. Él quiere que nosotros le amemos a Él porque Él ama la fidelidad y Él es fiel. Él no tiene este trato para con todas las naciones. Él tiene este trato para con nosotros, los que ahora estamos en Cristo Jesús. Él no ha decidido escoger a todas las naciones. Él no ha decidido escogernos a nosotros. A pesar de que no somos nada, a pesar de que no lo merecemos, Él decidió mostrar su gracia y su amor. En pocas palabras, ya no te perteneces si estás en Cristo Jesús. Mira lo que dice Tito 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo especial. Dios ha decidido escogernos, salvarnos, redimirnos por pura gracia. Ahora no nos pertenecemos, ahora somos de Cristo, ahora vivimos para el Señor. Somos un real sacerdocio, una nación santa. Y cuando nosotros intentamos hacer alianza con el mundo, nos corrompe. Y Dios no quiere que su pueblo sea corrompido. Dios quiere que su pueblo le sea fiel a Él, le ame a Él y viva para glorificarle a Él. Somos un pueblo santo, apartado. Algo santo, kadosh, apartado. Eso significa algo consagrado. Dios ha decidido consagrarnos para sí mismo. Por eso el pueblo de Israel no podía prostituirse y por eso nosotros que estamos en Cristo Jesús no podemos prostituirnos. Porque Dios nos ha apartado para sí. Ya no nos pertenecemos, Dios nos redimió, nos ha comprado con sangre preciosa en Cristo Jesús y nos ha redimido para ser pueblo suyo. Piensa en el alto costo de tu redención. Dios decidió pagar con sangre preciosa. No fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero, como un cordero sin tacha y sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos vivir para Él, amarle a Él, obedecerle a Él. Y todo esto lo ha hecho a pesar de que éramos el pueblo más pequeño, más menospreciado, el más inservible. Porque nosotros no somos especiales en el sentido de que éramos distintos de ellos, pero ahora somos especiales en el sentido de que somos posesión de Dios. Le pertenecemos a Dios. Y por eso ahí reside nuestro valor. Ahora somos de Cristo Jesús. Eso nos lleva al punto 5 y el último punto. O fieles a Dios o fieles al mundo.
Versículos 9 y 10 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia. ¿Qué le tocaba hacer al pueblo de Israel? Reconocer que Dios es misericordioso, reconocer que Dios es fiel. ¿Y a qué nos está moviendo el texto? A nosotros responder con la misma fidelidad. Dios ha sido fiel con ese pueblo, misericordioso con ese pueblo. Se quejaron, no le creyeron, le dieron la espalda, fueron rebeldes, construyeron un becerro de oro, adoraron a ese becerro, quisieron destruir y matar a los siervos que Dios levantó, a Moisés y a Aarón. Se quejaron del maná que el Señor le dio, se quejaron del frío, se quejaron del calor. Fueron un pueblo de dura cerviz, mas Dios ahora nuevamente los va a introducir a la tierra prometida porque Dios es fiel. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Responder con fidelidad. Responder con fidelidad. Mira lo que dice A.W. Pink acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad es uno de los pecados, la infidelidad es uno de los pecados más prominentes de estos días malos. En el mundo de los negocios, salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En la esfera de lo social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Se quebrantan los sagrados lazos del matrimonio con la misma facilidad con que se desecha una prenda vieja. En el ámbito eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y la niegan sin escrúpulo alguno. ¿De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y a los privilegios que Dios nos ha confiado? ¡Qué alivio! Qué inefable bendición es levantar nuestros ojos de esta escena de ruina y ver a aquel que es fiel en todas las cosas y en todo tiempo. Él nunca olvida ni falta su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y cada profecía, cada pacto establecido y cada amenaza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Por ello exclama el creyente: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 al 23. Dios es fiel, Dios guarda su pacto, y por eso nosotros debemos responder con fidelidad al Señor nuestro Dios. Dios ha sido fiel para con nosotros en Cristo, a pesar de que muchas veces le hemos sido infiel y hemos pecado. Dios ha sido fiel, te ha dado el alimento, el sustento, te ha guardado, te ha protegido, te ha cuidado. Dios ha sido fiel a sus promesas. Y en este mundo lleno de infidelidad, en el cual amigos nos han traicionado, nosotros hemos traicionado a otra persona, en el cual no podemos ni confiar en los políticos, en el cual no podemos ni confiar en nadie. Qué alivio es mirar a los cielos y ver que alguien sí es fiel a la palabra, sí es fiel a su promesa, sí es fiel a su pacto. Y Dios ha prometido dar vida eterna, salvación, perdonar pecados, redimir del pecado, libertar de la esclavitud del pecado a los hombres en Cristo Jesús, y Él lo hace y sigue siendo fiel. Por eso nosotros debemos ser fieles al Señor. Pero para concluir, el texto dice que Dios es fiel y guarda su pacto, pero también el texto nos advierte una cosa: que castigará en su misma cara a aquellos que le odian. A los que le aborrecen, en su misma cara le dará su pago. Chicos, si vosotros aborrecéis al Señor, no esperéis vida eterna. Si vosotros preferís amar al mundo, no esperéis paz en el reino de los cielos. Si vosotros decidís agradar a los hombres y vivir conforme a este mundo, como dice 1 de Juan 2, 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
El que ama al mundo no tiene el amor de Dios. ¿Qué es el amor al mundo y qué son las cosas del mundo? Los deseos de las carnes, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si tú deseas eso, si tú deseas darte el placer, si tú deseas vivir a espaldas del Señor, si tú deseas ser reconocido, reputación de los hombres, dejarte un nombre en este mundo, hazlo. Si tú deseas darte placer a la inmoralidad sexual, si tú deseas vivir sensualmente, provocativamente, vestirte como te da la gana, hazlo. Pero así como Dios ha sido fiel para con el pueblo, en cumplir sus palabras y salvar, redimir, rescatar, amar, cuidar, proteger, también Dios es fiel para cumplir sus decretos. ¿Os acordáis? Deuteronomio es un tratado. Y a lo último nos dice las bendiciones y las maldiciones, las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer este tratado. El punto es este, chicos. Nadie ha obedecido el tratado. Ninguno de nosotros. Y yo deseo que como conclusión esto traiga amor hacia Dios en tu corazón. Porque ninguno de nosotros ha cumplido el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Nadie ha cumplido eso. Y para mayor vergüenza, Él es digno de que nosotros le amemos. Él es digno de ser lo primero. Él es digno. Y por eso nosotros merecemos las maldiciones. Pero hace 2023 años, alguien decidió tomar todas esas maldiciones, tomarlas sobre sí y llevarlas a la cruz del Calvario en un madero, porque escrito está, maldito aquel que muera en el madero. Porque es necesario que se levante al Hijo del Hombre como Moisés levantó la vara en el desierto. Moisés levantó una serpiente. ¿Qué fue lo que Dios maldijo en el Edén? ¿A quién maldijo? ¿A qué animal maldijo el Señor? A la serpiente. Jesucristo se hizo maldito en aquel madero porque nadie cumplió los tratados del pacto. Nadie. Y tuvo que Dios enviar a su Hijo para que en lugar nuestro, a pesar de que no lo merecemos, sino que merecemos su justo juicio y ser tratados como fueron tratados los cananeos, Él decidió mostrar gracia, quitar la maldición del pueblo que quiso redimir y todas las bendiciones de Cristo, otorgárnoslas a nosotros. Y si eso, amigo, no te hace amar al Señor, ningún milagro lo va a poder hacer. Vamos a orar, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. A pesar de mi torpeza, Señor, y a pesar de mi incapacidad, te ruego, Señor, que algo hayan podido entender los jóvenes. Que algo tú hagas, Señor, que atesoren en su corazón. Que algún consejo, Señor, haya sido útil para ellos. De manera tal de que ellos te glorifiquen y de manera tal de que vivan en santidad para ti, Señor. Que podamos disfrutar de las bendiciones del pacto por poner nuestra esperanza y nuestra fidelidad en Cristo Jesús. Que uno más, Señor, vaya a Cristo hoy, es mi deseo. Y sea usted bendiciendo sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.